Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos aquí presentes nuevamente con nuestro emprendimiento que comenzó hace unos años, como todos ustedes saben, los que nos han seguido, los que nos siguen, cada uno de los eventos que podemos estar realizando en este año, complicado como fue el 2020, como empezó el 2021. No podemos juntarnos, no podemos mirarnos frente a frente, estar cerca y sentir el calor de cada uno, pero hemos adquirido esta manera de poder comunicarnos y de poder seguir adelante con esto que denominamos todos por buceo, todos por nuestro barrio, para un mejor buceo, para una mejor Montevideo, como decimos siempre. Y venimos realizando en este ciclo de charlas ya varios eventos y les agradecemos a todos los que están allí presentes por acompañarnos. En el día de hoy el tema es el deporte en el barrio Buceo, en el marco del nuevo aniversario de nuestro barrio, que el próximo 2 de julio estaremos cumpliendo nada menos que 269 años. En este marco de una serie de eventos que va dedicado al deporte y al homenaje de los 100 años de la querida institución Unión Atlética, nada más y nada menos que 100 años. Para eso, en esta oportunidad estarán presentes y nos darán sus historias y su saber sobre lo que es cada una de, de esta institución y los barrios, el licenciado en Ciencias de la Comunicación Gerardo Pérez, el profesor Fernando Balcón y Alejandro Jiménez, que ya todos conocemos que ha estado acompañándonos durante mucho tiempo en varios de los eventos que hemos realizado. Para comenzar, vamos a comenzar con Gerardo Pérez, licenciado, como decíamos, en Ciencias de la Comunicación, profesor de Historia, columnista de Abran Cancha en Del Sol FM, conductor en El Espectador, con el programa Espectadores, que va los sábados de 12 a 14:30, y los invitamos a escucharlo porque está muy, muy, muy interesante con la historia de la radio, rumbo también a festejar los 100 años de la primera radio, ya nos dirá Gerardo por allí. Y comenzamos así con él también. Nos hablará de su libro, un libro, Un barrio de mil historias, que fue publicado el año pasado, en el 2020, con un cuidadoso diseño, un texto claro e informativo. El profesor de historia Gerardo Pérez nos lleva a recorrer la historia, el presente y el futuro de 10 barrios de nuestro Montevideo, como Ciudad Vieja, La Aguada, Barrio Sur, Palermo, Prado, Cerro, La Teja, Peñarol, Positos, Malvin también. Así que te damos la bienvenida, Gerardo, y bueno, esperamos escucharte y que nos deleites con esto que nos vas a presentar, que según sabemos, viene por el lado del impacto en el barrio, el vínculo con la gente, también el buceo como barrio histórico y con mucho movimiento, y los clubes del barrio también. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Jesús? El saludo para todos, para ti, para los compañeros que están por allí también y para todos los que están del otro lado. Les quiero agradecer por la invitación. Es realmente un honor poder estar compartiendo con todos ustedes este rato de charla sobre el barrio, ¿no? Esta charla que va a estar, al menos por mi parte, agrupada como en tres bloques, en los cuales en una primera instancia vamos a estar hablando de la importancia del barrio. Después, como vos decías, vamos a hablar del buceo como un barrio histórico potente y el movimiento, y vamos a tratar de explicar por qué lo titulé así. Y después, en una tercera parte, vamos a hablar de los clubes del barrio, ¿no? Lo cual es todo un desafío porque es un tema bien rico, bien amplio, Así. pero que tenemos que ser muy, muy ajustados con el tiempo, lo cual es sí, de verdad, todo un desafío. Bueno, para arrancar, después de leer mucho y desde hace un tiempo ya sobre los barrios, he llegado como a una especie de frase de cabecera, y es que el barrio es generador de ciudadanía e identidad. Me parece eso muy importante. Me parece importante la vida del barrio para generar justamente a través de los vecinos ciudadanía e identidad. Y particularmente hoy, en otro vínculo muy especial que se da, que es el barrio con los clubes deportivos, ¿no? El barrio se construye desde muchos lugares. Uno de ellos, obviamente, que es desde los clubes deportivos.
¿Y por qué? Porque en los clubes, los barrios encuentran un espacio de intereses comunes, en donde la gente encuentra allí un horizonte hacia donde caminar, y eso es realmente vital en la vida de muchos barrios y de muchos vecinos. También porque el club deportivo aparece como ese representante del barrio, y obviamente que los vecinos como representantes también de esa barriada, porque también el club es un espacio de cohesión de esos vecinos y evidentemente una vía de integración. Y todo esto hace un paquete que le da a la vecindad, al barrio, una identidad social particular, ¿no? Y bueno, me pareció oportuno traer para compartir en esta charla una frase que utiliza el programa deportivo 13-0, que es, si no lo sentís, no lo entendés. Y esto creo que en el barrio y el Exacto. sentir del barrio y en el sentir de los clubes es un poco así. Hay que sentir para entender, ¿no? Estos temas concretamente. Es un tema precioso porque se unen dos pasiones, y realmente son dos pasiones, como es el barrio y como es el deporte y los clubes deportivos. Despierta tales pasiones. Yo siempre cuento una anécdota muy cortita. Desde hace un tiempo hacemos móviles en la mañana en casa, tratando de contar un poco de la vida y la historia de algunos barrios de Montevideo. Y un día, cuando estábamos hablando desde el cerro, y hice una mención a La Teja, mencioné a La Teja. En el corte se apareció un vecino que se hizo traer el moto exclusivamente para increparme, en buenos términos, pero para increparme porque yo había dicho La Teja y eso era el pueblo de Victoria. Y me traía una hoja de la guía mostrándome que eso era el pueblo de Victoria, que no era La Teja. Bueno, a ese tipo de pasiones muchas veces están en la vuelta, ¿no? Con los vecinos y sus historias, con eso que es tan cercanos para ellos. Pero puntualmente, volviendo al tema de los clubes deportivos son como pequeñas patrias, ¿no? El barrio es como una pequeña patria, y los clubes deportivos también son como ese espacio, esa pequeña patria que nos cobija, que nos da un origen común, que nos da una identidad, que nos permite compartir un relato histórico, que nos mantiene unidos, otra vez volviendo a ese tema de la cohesión, ¿no? Las instituciones atraviesan la vida de los vecinos y por eso se convierten en vitales, ¿no? Porque hablan de la vida en muchos casos, de la vida entera de las personas, ¿no? En las instituciones nos formamos muchas veces, en las instituciones nos acompañan a lo largo de la vida, nos educan y nos hacen trascender en muchas oportunidades. Por eso la importancia del barrio y particularmente de los clubes. En un segundo momento me parecía importante hablar del buceo, con esto que les decía, este título que se me ocurrió ponerle de un barrio histórico potente y el movimiento. Y ahora, ¿por qué un barrio histórico potente y el movimiento? Bueno, todos saben que el buceo tiene una historia muy profunda y muy rica y muy interesante, y que da para un libro entero o varios tomos, ¿no? Yo siempre digo que cada barrio merecería tener un libro, que no todos lo tienen, pero cada barrio merecería que su historia esté reflejada en un libro. Hablando concretamente de la historia del buceo, me pareció importante compartir con ustedes, de tanto material que hay en la vuelta, puntualmente lo que escribió allá por el siglo XIX el cronista Isidoro de María en su libro Montevideo Antiguo, Tradiciones y Recuerdos, en donde le dedica un capítulo entero al buceo, en una época en la que él describe un espacio en el cual el buceo no es lo que conocemos hoy. Ni siquiera quizás él lo interpreta, y en la época se interpretaba como un barrio, sino como la zona del buceo, que era una zona mucho más amplia que la que conocemos hoy, y que iba en su momento hasta el arroyo Carrasco. Todos se le decía buceo. Y entonces Isidoro de María, refiriéndose a la historia del buceo, o parte de la historia del buceo, dice: el buceo, ¿quién no conoce de la vieja y moderna generación ese lugar histórico cuyo pie bañan las aguas del Plata salado y cuyos médanos fueron testigos silenciosos
del desembarco de los ingleses y de las trifulcas de la Guerra Grande. Sí, el tal buceo es más conocido que la ruda, y mucho más desde que se le ocurrió a los buenos vecinos de la Villa de la Unión establecer en ese lugar su cementerio. ¿Y qué dejamos para los pescadores de red, que a ojos cerrados conocen el puertecillo del buceo? ¿Por qué diablos le pusieron buceo a ese paraje de nuestras costas? Porque los buzos del siglo pasado, él está escribiendo desde el siglo XIX, hace referencia al siglo XVIII, porque los buzos del siglo pasado, cumpliendo órdenes del gobernador, bucearon en esa costa y no sin fruto. Sigue, ¿no? Y es maravilloso el capítulo, pero me parece un lindo resumen e interesante como para hablar de ese surgimiento de la zona del buceo. Eso como primer componente histórico del barrio, ¿no? Pero después también aparecen otros elementos que hablan de este buceo potente y el movimiento. La columna que hice en radio hace 2 años sobre los barrios, a lo largo del año llegamos a contar la historia de 21 barrios. Y en la actualidad es un contenido que todavía está en la web del Sol y del Espectador. Y en la actualidad de esos 21 barrios, el buceo es el segundo más escuchado. En primer lugar está La Teja y en segundo lugar está el buceo con más de 8.000 clics, lo cual me parece una cifra imponente y que se puede analizar y ver de diferentes formas. Para mí habla de un momento en el cual todavía el barrio buceo está muy fuerte, con una barriada atrás que tiene mucha sed por escuchar parte de su historia y por saber de su barrio. Por otro lado, me parece de real importancia el trabajo de la gente de Todos por Buceo. Yo realmente los felicito, los celebro y creo que también es parte de esta explicación de por qué buceo permanece a través, por ejemplo, de estas actividades, tratando de contar, de unir. Todos los barrios necesitarían una organización de este calibre. Hay muchas en muchos barrios, yo no quiero ser injusto con nadie, pero trabajan y trabajan muy bien, así que me parece también como parte de esta explicación. Y también a mí siempre me gusta compartir el testimonio de los vecinos, que es de las cosas más ricas y más disfrutables para mí, y quién mejor que ellos para contar qué es el barrio, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Andrés que nos pueda compartir este audio de Tabaré Cardoso, en el cual él dice qué es el buceo para él. Uno no elige dónde nace, no elige dónde nace ni cuándo nace. Uno no sabe qué familia le corresponde, ni cuál será su lengua materna, ni el continente, ni la latitud, ni la patria. Como dijera el Canario Luna, te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y yo tuve suerte, caí en una familia hermosa, en un barrio hermoso, casi que hecho a mi medida. Eran tiempos bastante difíciles a principios de los años 70, pero bueno, todo no se puede pedir. El buceo todavía era un barrio semi-agreste en ese entonces. Recuerdo el predio del Fermín Ferreira, que todavía ni soñaba con ser shopping, y para nosotros era la calle nueva, donde la botijada del barrio iba a patinar o a remontar cometas. Frente al cementerio viejo se derrumbaban los restos del cementerio nuevo, que moría antes que el otro, devorado por el monte de eucaliptus. La timba del Cebelé, entre los cañaverales, con varios rajes, donde paraban colachatas y coches bien bacanes. El rancho del Chofer, las 7 canchas de baby fútbol, la cancha grande de la Unidad, la cancha del Misterio, la fila de trolebuses de Coptrol, el viejo castillo de Huracán sobre la Rambla y el puertito con las 3 piedras. A media tarde, todos los domingos y feriados sonaban los tambores de la comparsa enseñándome las 2 claves, las del candombe y la de la calle. El coro de los nuevos saltimbanquis ensayando a todo vapor, a todo trapo en la placita de Ramón Anador y Presidente Oribe. El tablado del jardín de las comparsas, el Papá Noel gigante de Ibarra, hecho de cartapesta en la esquina de Avenida Italia y Propios, porque Boulevard Valle Ordóñez ya se llamaba así, pero le seguíamos diciendo Propios, como quien le dice Comercio a Solano López. El terraplén de la Rambla, donde aquella vez le di aquel beso a aquella novia, una noche de luna llena. Todo eso, con luna y todo, es el buceo. Todo eso es mi patria, una patria de la que no se puede salir, pero a la que jamás se puede volver.
Bueno, me parece exquisito, ¿no? Es poesía pura. Lo que Tabaré Cardoso, y no es novedad tampoco con el talento que tiene, que él le haya dedicado estas palabras a la barriada. Podría quedarme rato hablando de alguna de las frases que pasan ahí por el audio de Tabaré Cardoso, pero la idea es seguir adelante. Entonces, les cuento que en un tercer momento me gustaría hablar brevemente de lo que es los clubes del barrio, ¿no? Y para eso fui a buscar a Luis Prats, que es un historiador y escritor, que entre tantos libros escribió Montevideo, la ciudad del fútbol, y hace una descripción, solamente me quedé con una parte, porque tiene mucho más en su libro y obviamente que los invito a que lo puedan conseguir, en donde él hace una descripción de alguno en determinado momento del desarrollo de Montevideo y del barrio, habla de un momento particular y dice, en el buceo había un predio muy grande que se llamaba Las Cinco Canchas, aunque dicen que había más de 5. Estaba entre Yacabú, Asamblea, Colombes y Samuel Blixen, cerca de donde está la Plaza de los Olímpicos. Ahí tuvo sus raíces Huracán Buceo, pero surgieron otros equipos como A Toda Marcha, Colombes, Ámsterdam, Rápido Buceo, Tres Esquinas, Pérez Gomar y Solferino. Otra cancha famosa de la zona del buceo, que incluso tenía luz artificial para jugar en la noche, era la Cancha del Misterio, que estaba frente al cementerio del buceo, en Rivera y Berti. Atrás del cementerio británico estaba la cancha del Club Ariel, que allí luego se instalará el Batallón Florida. Ahora hay una pequeña plaza y edificios. Me parece bastante ilustrativo de una época en donde todavía la urbanización no había copado esos espacios, que hoy sí, ¿no? Que barrios como Buceo, como Malvin, se valorizaron tan rápido y le fueron quitando espacios a toda esa gurizada que disfrutaba de estos momentos. Pero a esta descripción de este historiador me parecía también importante sumarle la descripción de un vecino que reflejara quizás estas mismas cosas, pero desde lo vivencial, ¿no? Que se notara eso de si no lo vivís no lo entendés. Y por eso traje para compartirles un fragmento del escritor Carlos Echinope Arce, que cuenta, es un vecino del museo que ahora vive en la ciudad de la costa, y que dice, una de las cosas, entre varias, que los niños no tienen hoy en Montevideo son los famosos potreros. Los lugares donde íbamos a demostrar nuestras habilidades futbolísticas. La calle donde vivía Solferino, en el museo, tenía y tiene adoquines. Jugar ahí era todo un arte por los saltos de las pelotas de goma o las más raras de cuero. Cuando había desafíos con los vecinos de Magenta, utilizábamos una canchita que había en Solferino propios, hoy Valle de Ordóñez, en la cual hay ahora una plazuela. Habitualmente terminaban los partidos con corridas de unos a otros a pedrada limpia. Los adultos jugaban en las canchas del repecho de propios, entre Santiago Rivas y Rivera, donde ahora hay viviendas. Una cancha en regla, palabras mayores, era la del Club Misterio. Otra vez, el Misterio aparece en cada uno de los recuerdos de los vecinos. En Propios y Verdi, donde hay viviendas hoy, frente a la pared lateral del cementerio del Buceo. Ahí se daban enfrentamientos de gran nivel que no siempre terminaban amistosamente. Este relato me parece que tiene ese condimento del tipo del barrio que lo vivió, lo disfrutó y lo cuenta para compartir con los de su época, pero también con nuevas generaciones para que puedan conocer ese otro buceo que está ahí a la vuelta de la esquina, que tantos recuerdan, ¿no? Me queda como una conclusión, pero si les parece después la compartimos cuando hagamos quizás otra redondilla, Jesús, si te parece bien. Espectacular, Gerardo, y bueno, la verdad, muchísimas cosas has dicho del barrio, cosas que uno que nació aquí en el barrio Buceo las tiene como recuerdo, y el relato, por favor, bien de un murguista, como tiene que ser, nombró Una cada una de las poesía. cosas
pero nombró cosas que cada uno de los que vivimos aquí en Buceo hemos vivido. Las 5 Claro. canchas que decía Plat son las 7, que él decía que en realidad eran 7, porque yo jugaba en el Uruguay Buceo, y estaba la del Uruguay Buceo, la del Terremoto, la del Huracán, la del Unidad de 11, la del Explorador de Artigas, y me queda la de la Unidad Buceo de Valle de Fútbol. La Unidad Buceo era la de 11 grande, que ahí también se armaban, como decía el otro vecino, piñatas, ¿tá? A granel. Yo era chico, jugaban los más grandes, que venían de Humberto I y Comercio, del viejo bar El Carolino, que salían de ahí, pero lo primero que ponían, ¿tá? Era guante para pegar. Y después recién ponían los zapatos de fútbol, porque a los 10 minutos había piñata. Y así era, así eran las cosas del barrio. Era un poco lo que nombraba ahí el vecino. ¿Tá? Y como bien decías, el barrio generador de ciudadanía e identidad. Es Completamente. lo que nos genera cada uno de los barrios. Pero dejamos estos temas para poder conversarlos un poquito entre todos. ¿Te parece, Gerardo? Dale, Excelente, fantástico. excelente. Muchas gracias. Por Y favor, es un gusto para mí. ese relato de Tabaré Cardoso es una reliquia. Es una joya, Una es una reliquia, joya. sí, 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 totalmente. Para encuadrar Mu- es. Muchas gracias, Gerardo. Volvemos en un ratito contigo. Un gusto. Y nos vamos a presentar ahora a alguien, un hijo de aquí del buceo también, al profesor Fernando Balcón, egresado del IPA, docente en geografía, también profesor de economía en segundo ciclo de secundaria, egresado del EDA, Escuela de Administración, nacido en buceo, en las inmediaciones allí de Neira y Propios. Exacto. Hincha 100% de Huracán Buceo, sin otra camiseta. Fue delegado y además integró varias directivas de Huracán Buceo junto a Mario Míguez, Nito Gallego y otros dirigentes históricos. Actualmente secretario del club. Y te doy la bienvenida a Fernando Balcón para que comiences Bueno, con lo que nos vas a bueno, hablar ahí, muchas gracias. la función social un poco ahí de los clubes y eso del 100% Huracán Buceo. ¿Qué es lo Sí, que pasa? Más o menos sabes, somos todos de algún club, pero el 50% del corazón sí, sí, es tricolor, negro, rojo, negro, blanco y rojo. sí, sí, es verdad. No, una aclaración antes, porque el secretario del club es otro compañero, Walter Reis, pero bueno, yo Perfecto. soy directivo, ahí no hay problema. Pero sí, sí, somos pocos los que tenemos 100% la camiseta de Huracán. Más del 90% tiene o arriba o abajo otra camiseta, ¿no? Pero bueno, está, sí, sí. eh, Allá en las caravanas de principios de los 70, siendo yo era un niño, eh, yo veía esa bipolaridad que existe ahora en el fútbol uruguayo y no me convencía para nada. Y yo dije, y mis amigos Peñarol, Nacional, Peñarol, y yo dije, ¿por qué no se puede hacer? ¿No hay algo, una tercera vía? Y bueno, y ahí entonces con el topollillo, como decía recién, las caravanas y bueno, ese fervor que en esa época propició Huracán Buceo, dije, esto es lo que yo quiero. Y de ahí hasta acá y hasta que me vaya, voy a tener solamente esos 3 colores corriéndome por las venas. Y bueno, la verdad que yo tenía un guión, pero después de escuchar a Gerardo me voy a ir un poquito de ese guión, porque después de escuchar a un gran amigo como Tabaré Cardoso es un gran amigo, siempre que precisamos algo, lo llamamos, él está, bueno, estamos ahí en las actuaciones junto a él, nos saludamos muy a menudo, entre tantos hinchas famosos de Huracán Buceo, ¿no? Capaz que después, si hay tiempo, nombramos algunos. Pero claro, lo que decía Gerardo. Y me quedé con esa frase, ¿no? Si no lo sentís, no lo entendés, del programa 13-0. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre ser hincha de Huracán Buceo, y es esa la respuesta. Si no lo sentís, no lo entendés. No hay otra respuesta. Hay que ser hincha para sentir. No se puede explicar con palabras eso, no se puede trasladar con palabras ese sentimiento. Pero obviamente, ¿no? Hablar de la actualidad de las instituciones deportivas no puede prescindir de la historia, de lo que recién escuchamos atentamente con Gerardo. La actualidad y la génesis siempre van a estar íntimamente ligadas, porque la historia es patrimonio de cada institución, ¿sí? Y bueno, y el hecho de ir revisando los mejores momentos de cada club es entrelazar los esfuerzos, el compromiso, y está muy bien lo que decía también con respecto a la identidad, esa identidad. Y me gustaría agregarle también
otros términos a esa identidad de la cual hablaba Gerardo, que corresponde a los clubes de barrio, la solidaridad, la integración comunitaria, la participación y la vida democrática, esa vida democrática que por más que haya pasado una dictadura muy intensa durante varios años, no se perdió. ¿tá? Entonces, hay que valorar eso. ¿sí? Bueno, yo fui anotando algunas cosas, después, Gerardo, vamos a ver esa parte difusa, geográfica del barrio, más allá de Colombes, de la calle Colombes, porque el barrio Buceo se sabe que, viniendo desde la parte del centro de la ciudad, comienza en Luis Alberto Herrera, y últimamente me enteré que terminaban en la calle Colombes. Entonces, yo pensé que era en Concepción del Uruguay, pero hay una parte ahí que, con el paso de los años, bueno, no quiero herir susceptibilidades también, pero se empezó a llamar Nuevo Malvin. No sé si después podríamos hablar algo de eso, la parte de Nuevo Malvin. Y lo que nombraba también, entre tantas cosas, Tabaré Cardoso, del Castillo Huracán, donde ensayaban los nuevos saltimbanquis, los Jokers, Augusto Tuala y Marcelo Tuala, otros grandes amigos. Los herederos, ¿no? De los viejos Jokers. Bien, estamos entonces, y después también, si hacemos también una segunda redondilla, quisiera hablar también de la actualidad de Huracán Buceo, ¿no? Para que todos los vecinos, los socios que nos están escuchando, estén un poco ya, aprovechamos para informarles y que estén enterados. Y claro, esos clubes deportivos, sociales, Club Social y Deportivo Huracán Buceo, obviamente en el rol que cumplen en la parte deportiva, en el caso de Huracán Buceo en el fútbol, no podemos estar ajenos a un movimiento que se está dando a nivel mundial. Estamos hablando desde los grandes clubes del mundo, italianos, ingleses, hasta los clubes más humildes uruguayos, de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Entonces, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no hay que perder justamente esa identidad, ¿sí? Por ser un tema empresarial, no hay que perder la parte social, la parte comunitaria, ¿tá? Por eso nosotros estamos haciendo una gran obra, o intentamos hacer una gran obra, que después tal vez también lo comuniquemos en el Parque Huracán, ¿sí? Entonces, yo traje acá la frase de un trabajo de unos argentinos que hicieron justamente sobre esa transversalidad entre lo que es la Sociedad Anónima Deportiva y los clubes sociales. Dice, entre comillas, porque obviamente está sacado de lo que dice estos autores, unos investigadores que se llaman José María Aguilar, Emilio Chevel y César Francis. Entendemos que los clubes han sido concebidos como un eslabón importante en la integración social y deportiva de una comunidad, entendiéndose que la única finalidad perseguida por ellos es el bien común, por eso hablamos de la comunidad, constituyendo gran parte del acervo social y cultural del pueblo. Y ahí nos basamos. Huracán Buceo, en los últimos años, ha tenido muchos problemas económicos. Entramos en un concurso de acreedores en el año 2005, con deudas del siglo XX, deudas del 90 y pico, ¿sí? Que por suerte estamos saliendo a flote. Por eso después quería, un poco, si hablamos de la actualidad, quería hablar un poco de eso también. ¿tá? Pero justamente esa definición en Huracán estuvo, podría decir que sigue estando en crisis. ¿tá? Falta de socios, escasos recursos económicos. Siempre digo, ¿no? Huracán Buceo dejó de jugar en el 2009 y recomenzamos en el 2017, ¿sí? Y la verdad, se perdieron muchas generaciones, ¿no? Entonces, nos es dificultoso retomar, ¿sí? La senda de la parte deportiva. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y porque lo tomamos un grupo de hinchas, justamente. Somos un grupo de hinchas que nos pusimos el cuadro al hombro y dijimos, lo tenemos que sacar adelante, si no desaparecemos. Es más, yo siempre digo, ¿no? Y con otros compañeros decimos, si no desaparecimos fue porque
éramos Huracán Buceo, ¿tá? Y porque el Topo Gillo siguió sonriendo, como decimos, ¿no? Pero tenemos un gran problema en ese sentido en Huracán Buceo, ¿sí? Tenemos pocos socios, todavía tenemos muchos socios vitalicios de los años 70, en aquella compra del castillo, que había un proyecto de comunal, con no sé cuántos gimnasios, no sé cuántas piscinas, bueno, eso en la década del 90 cayó con la venta de castillo para hacer apartamentos, garajes. No quiero hablar mucho sobre el tema, pero algunos dicen que se mal vendió esa propiedad, ¿sí? El famoso Castillo Brena. Bien. Pero nosotros seguimos peleándola, convencidos de que estamos intentando recuperar las funciones sociales, culturales, deportivas. Por eso después quería hablar de proyectos en la cancha, ¿sí? Ya estamos por entregar el predio que nos quedó, que es la parte de atrás del castillo, la parte de Belsen. Tenemos la llave, pero obviamente en cualquier momento, cuando lo vamos a entregar a quien se hizo cargo del concurso de acreedores, ¿verdad? Pero estamos convencidos de que estamos plantando una semillita para que Huracán resurja y vuelva como en sus mejores tiempos. Entendemos que para eso, y le hablo a los vecinos del barrio, a los hinchas, por más que tengan, como decíamos, otra camiseta, los socios, se requiere el esfuerzo y el apoyo mancomunado de todos, ¿sí? De cada uno, de los integrantes del buceo, de las organizaciones privadas y también del apoyo de las instituciones públicas, ¿sí? No un apoyo, vamos a decir, porque es Huracán Buceo, no, un apoyo de las instituciones públicas a todos los clubes de barrios, ¿tá? Porque estamos teniendo muchos problemas, ¿sí? Entonces, queremos tender puentes para la inclusión social, como decíamos, nuevos lazos de solidaridad, encuentros, sacar a mucha gente, sobre todo a los adolescentes, del sedentarismo, de la sobreestimulación tecnológica. Entonces, creo que los ámbitos de clubes sociales son especiales para eso. Y bueno, obviamente, ¿no? Los sentimientos de solidaridad, como dijimos, de respeto, de amistad, ¿sí? Entonces, necesitamos la infraestructura, ¿tá? Por el momento la estamos perdiendo, la infraestructura social, ¿tá? En cuanto al predio, como decía recién, de la sede. Pero estamos ordenando, y ahora sí termino por lo menos esta primera parte, así dejo al profe Alejandro Jiménez. Estamos convencidos de que ordenando la situación jurídica, la situación contable, que es lo que estamos haciendo en este momento, por suerte, la situación contable del club, vamos a beneficiar, nos vamos a beneficiar todos, y que nos conozcan a quienes estamos llevando esos hilos de conducción, ¿sí? Los socios, entonces, para que participen junto a nosotros, las puertas están abiertas, que tengan una información detallada, ¿sí? de lo que se está manejando. Reitero, en este momento, los pocos fondos son más bien impulsos de hinchas, de socios que están trabajando en la cancha. No voy a dar nombres porque vamos a quedar siempre, voy a dar 3 nombres nomás, porque vamos a quedar siempre en falta con alguien, ¿tá? Y bueno, y ver a su club de barrio organizado, realizando tareas por el bien común, eso creo que va a motivar mucho a los vecinos, ¿tá? Yo no quiero, por lo menos en esta primera intervención, estoy viendo las fotos ahí que está pasando Andrés, que yo le pasé. Me sorprendió esa foto que estamos viendo ahora, ¿no? En el año 2017, cuando volvimos, junto al actual presidente Javier Valdriz, organizamos un partido de Huracán Buceo Bellavista, que Bellavista también volvía en el Parque Nasasi. Yo dije, eran 500 personas, ¿tá? Y de preliminar organizamos, es otra cosa que después quería hablar, organizamos un partido de ex jugadores de Bellavista contra ex jugadores de Huracán, ¿tá? Y no sé, me sorprendió, la verdad, 6.000 personas en la cancha. Yo dije, ¿y esto qué es?
Huracán sigue vivo. ¿Tá? Mario Míguez estaba al lado mío y dice, yo no lo puedo creer, decía Mario Míguez, ¿tá? Que se nos fue hace muy poco. ¿Tá? Bien, bueno, básicamente es eso lo que yo en principio quería decir, tratar de reflotar al club. ¿Tá? Lo estamos haciendo muy pocas personas y con muy pocos recursos, pero bueno, si hay, reitero, después una segunda vuelta para charlar sobre la actualidad, con mucho gusto vamos a dar el informe. Muchas gracias a la gente de Todos por Buceo por la invitación. Y bueno, y los 100 años de Unión Atlética, vamos arriba a la UBA, club hermano y vecino también, ¿no? Así que por ahí es lo que yo en principio quería decir. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, Fernando, muchas gracias a ti. Hemos visto un poquito más la realidad de nuestro querido club y me quedo con cosas que dijiste allí de la identidad, así como también Gerardo lo había resaltado. Hay muchas cosas que cuando uno habla de barrios se unen, y por hablar, por ir, a pesar de ir por caminos diferentes, hay cosas que son iguales, son similares, como la identidad que hablabas, la parte social del club que hacías. Y también dijiste así, yo recuerdo la vuelta de Huracán con esas 5 o 6 mil personas que fueron a ver. Pero ¿qué pasaba? En el barrio también éramos todos de Peñarol Nacional, pero también de Huracán. Y de repente no íbamos al estadio a ver a Peñarol y Nacional, pero sí íbamos a la cancha a ver a Huracán. ¿Ah? Y aquello, como que vos estabas pidiendo una mano allí. Yo recuerdo las colectas que se salían a hacer del Huracán y los vecinos aportaban aquel bono colaborador, como se hizo la piscina, como se hicieron tantas cosas. La gente del barrio colaboraba con el club, más allá de que no fuera y que ni siquiera pasara por la puerta, pero era el club del barrio. Entonces, como que tenemos que volver a tener ese sentimiento. Decime, Fernando, sí. Sí, no, perdón que me extienda, que quiero escuchar a Alejandro, también queremos escuchar a Alejandro, pero justamente con lo que decías vos, y lo último que fui diciendo yo también, ¿no? De repente hubo Huracán Buceo, lamentablemente en muchos casos, épocas pasadas, reitero, siglo pasado, no cumplía con lo que estaba prometiendo, con lo que estaba proyectando, más que promesa, proyecto, ¿no? Y de repente no se cumplía. Bueno, queremos dar vuelta a esa página. Por eso yo terminé diciendo eso, ¿no? Queremos tener credibilidad. Todo lo que estamos trabajando ahora, los compañeros que estamos trabajando ahora, queremos tener credibilidad, ¿sí? Por eso, bueno, es fundamental entonces volver a retomar esa, reitero, no me sale otra palabra, credibilidad del barrio y los socios. Ahí está, pero esos colores, creo que todos los que vivimos en el barrio los llevamos siempre. Exacto. A la vuelta estaba lo del almacén Dino en Chamizo y Comercio y colgaba la bandera, tenía el mástil en la calle, en la vereda y colgaba la bandera Dino ahí. Y perdón, las 3 personas que también quería nombrar, uno es José Gumberg, que integra esta comunidad, ¿sí? Y que integra a Todos por Buceo, por supuesto. Exacto. Y trabaja sin mostrar la cara, pero está siempre ahí metiendo que le iba a ver un tal saludo y nos está viendo ahora también. La otra persona es una luchadora social que también puede ser que nos esté viendo, que es Pelusa Medina, Shirley, está la madre de Pichón Núñez, ex jugador de Huracán, es una gran luchadora social. Ahí en el asentamiento Islas, donde se está haciendo el parque lineal Idea Villariño, del cual nosotros, la cancha está ahí, formamos parte, ¿sí? Y ella la verdad que nos ha ayudado mucho, Pelusa, ¿sí? Y otra que tampoco quiero dejar, otra persona que se nos fue hace muy poco, una gran luchadora, decir buceo es decir, hablar de Graciela Ortuño. Es otra gran luchadora, Graciela, que lamentablemente la estamos extrañando mucho, y bueno, por lo menos nombrar a esas 3 personas. Gracias. Perfecto, y abajo de la cancha de Huracán, allá estaba la del Alumni también, no la llegué a conocer, la cantera de los Pres. Después empezó el asentamiento. Pero sí, habremos tenido canchas por aquí en el buceo. Muchas gracias, Fernando. Por favor. Seguiremos, quédate por ahí para acompañarnos un ratito más. Y bueno, sabemos que está por allí nuestro querido y gran profesor, historiador que nos ha acompañado en otras oportunidades y siempre aportándonos todo su conocimiento desde la historia. Hablamos de Alejandro Jiménez Rodríguez, profesor de historia, egresado del Instituto Profesores Artigas,
está vinculado a los museos y el patrimonio cultural, siendo encargado de dirección del Museo Juan Zorrilla San Martín, coordinador de museos, estuvo en el Ministerio de Educación y Cultura, asesor de cultura, también fue allí en el Ministerio de Turismo, ha participado en varios seminarios, brindando conferencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, así como también Uruguay. Fue asesor del espacio cultural Al Pie de la Muralla, secretario de la Asociación de Amigos de las Fortificaciones de su país, integra la comisión directiva de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, entre otras tantas y tantas cosas que ya hemos hablado muchísimo con Alejandro Jiménez, que nos va a hablar de la investigación que está haciendo para poder escribir un poco ese libro rumbo a los 100 años de esta querida institución también de aquí del barrio Buceo de Unión Atlética. Alejandro, te damos la bienvenida y adelante, deleítanos con tu saber y tus historias. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Porque hoy estamos medio Perfecto. complicados estuvimos Perfecto. en la prueba de sonido, como en los músicos. Bueno, un gusto, digo, no me puedo olvidar de cuando ustedes hicieron aquella jornada en Santa Elena, en donde en una muy fea noche de mayo del 2018 metieron 200 personas, me acuerdo, en el gimnasio. O sea que si tienen gente que lo siga, no hay ninguna duda que lo tienen. Y bueno, y esto de Unión Atlética, yo por supuesto soy del barrio, nací en Ambrosio Velasco y Verdi, entre Verdi y Mahoma, frente a donde luego estuvo la recordada parrillada de Varelita, ¿no? Ahí en donde sale la bajada de Mahoma. Y bueno, por supuesto que desde muy chico, si bien Unión Atlética, el básquetbol no es uno de mis deportes preferidos, la verdad que lo tengo que decir, pero sí lo que es el fenómeno de Unión Atlética, ¿no? El fenómeno, y que me llamó la atención siempre por varias cosas que tienen mucho que ver, y ahí voy a entrar en la historia, ¿no? Gerardo me va a entender, ¿no? Porque estos procesos, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, porque esta historia no empieza en el buceo ni empieza en Malvin Nuevo, como lo llamamos nosotros, sino empieza en la Ciudad Vieja. Y eso que estamos viendo es el Club Católico, ahí en la calle Cerrito, que está todavía en el mismo lugar con la misma fachada. Esta foto es del año 20. Ya en esos primeros años del siglo XX se había visto el interés de Valle Ordóñez por promover el deporte. El deporte lo que significaba una opción más de democratización de la sociedad, por supuesto también para el inmigrante, para unificar. Después vamos a ver que en los años 20 va a ser el fútbol ese gran factor de cohesión de la sociedad. Y bueno, y ahí es que el básquetbol también llega al Río de la Plata, y ahí está la tarea de Jeff Hopkins, que es un estadounidense, que va a traer el básquetbol en nombre de una institución que es muy importante en lo que es el deporte moderno, que algún día habría que investigarla muy fuerte en el Uruguay, cuál fue su influencia, que fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, la ACJ, que es en donde por donde llega el básquetbol a el Uruguay. Y el básquetbol en 1915 tiene su primera liga, que era la Unión de Sociedades Deportivas, tenía un nombre largo, ¿no? En donde en 1915, y el primer campeón fue precisamente la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Bueno, en ese momento yo diría, de explosión del vallismo, estamos hablando de la segunda década del siglo, ya un grupo de jóvenes católicos van a intentar fundar un club en la Ciudad Vieja, ¿no? Ahí en la calle Cerrito, precisamente, ¿no? Y como no podían usar ese nombre para competir de forma federada, entonces tenían que buscarle otro nombre. ¿Y cómo le van a poner? Unión Atlética. Es lo que se llama la Unión Atlética, que en los estatutos aparece ya como puede decirse, una dependencia del Club Católico, ¿no?
En la misma sede hoy en día está el hall, que está igual, ¿no? Y por otro lado, al fondo está un salón de actos, que es donde estaba la cancha. O sea, Unión Atlética surge con cancha cerrada, ¿no? Es de los pocos casos que tiene un gimnasio desde sus orígenes. Después, por supuesto, va a haber muchos años que no lo tenga, ¿no? Pero yo creo que es fundamental en ese país ballista, un grupo de jóvenes católicos y la misma Iglesia Católica genera lo que se llamaba una unión. Las uniones también, las uniones, los círculos son instituciones por medio de las cuales los católicos, por ejemplo, el Círculo Católico Obreros, que tiene su sanatorio, y la Unión Atlética era una unión que tenía como finalidad el deporte. Bueno, esa unión que se forma en el año, que surge el 29 de julio del año 21, va a ser campeón federal en 1925, ¿no? O sea, que es lamentablemente el único título que tiene la UA de campeón federal, y con la figura consular de un deportista completo, como era en aquella época, que era Leandro Gómez Harley, ¿no? Que fue quizás, era atleta, corredor de 110 metros con vallas, era un atleta completo, como eran muchos de esa época. En esa época era habitual que eran los jugadores atletas y los jugadores dirigentes. Uno veía que los que estaban en la directiva eran los mismos jugadores, ¿no? Era un grupo de jóvenes, en general jóvenes pudientes, ¿no? Eran de clase media, media alta, que van allí en ese club a promover después otros deportes. El box, por ejemplo, va a ser muy importante en Unión Atlética. También van a promover otros como el voleibol, también, y también el patín. Bueno, vamos a ver que ese club, para ir rápido, porque la historia de 100 años es larga, ese club se va a ir desarrollando, va a ir adquiriendo identidad, y de a poco se va a ir alejando de los intereses del Círculo Católico. Quiere decir que como sección va a irse separando de ese club, de esa institución. Y bueno, y ya en los años 30 es cuando empieza a agudizarse esa separación, ¿no? Y Unión Atlética empieza a pensar en separarse del Círculo Católico. Y ahí es que, o sea, es que va a impulsar, en un momento no se le permite usar la cancha, el gimnasio de allí, la calle Cerrito, y tienen que conseguir una cancha por otro lado, y se consigue por la calle Ituzaingó, donde había funcionado el Teatro Civil, que se había quemado en 1912, a una parte, en donde en 1886, en agosto, habían intentado matar a Máximo Santos cuando era presidente de la República. En ese lugar, ese teatro se había quemado, quedó un terreno, y ahí ese terreno fue alquilado por ese grupo de jóvenes que de esa manera lograron o quisieron o pudieron tener un club en forma independiente a lo que era la institución, que incluso era un régimen muy especial. Los integrantes en la directiva tenía que haber integrantes del Círculo Católico, bueno, y se fue dando, a ver, una separación que muchas veces se da. No voy a entrar en la polémica del decanato, pero me acuerdo del caso de Peñarol, ¿no? Porque Peñarol también, ¿no? Aquel antiguo Kurk, ¿no? Surge como un equipo de los, puede decirse, empleados superiores o los más importantes del ferrocarril, y luego va a adquirir su propia identidad, sea el Kurk o sea Peñarol. Pero es un caso parecido. Bueno, vamos a ver que a partir del año 35 se da esa mudanza al Teatro Civil, en el 36, a donde había sido el Teatro Civil, y vamos a ver que ya en los 40 va a plantearse ya irse o trasladarse a la nueva zona, que era un nuevo barrio, que era el Nuevo Malvin, ¿no? Allí vamos a ver, yo recuerdo haber visto planos del año 25 en donde está Nuevo Malvin en línea punteada. Tenemos otra diapositiva, no sé si puede irse, la vamos pasando, ¿no? De esos primeros campeones, ¿no? Del año 25. Y bueno,
vamos a ver que ese equipo, que además ya tenía personalidad jurídica como tal, ¿no? Como Unión Atlética, va a ir pensando en trasladarse, incluso o en tener una identidad, pero a su vez trasladarse de barrio. Aquello, ustedes imagínense, en el 25 estaba como proyectada esa zona, ¿no? Uno lo ve en los planos en línea punteada. Y luego vamos a ver que ya en el 28 se diagrama la plaza de los Olímpicos, la zona que lleva toda una nomenclatura que tiene que ver, ¿no? Belsen, que era el alojamiento de los olímpicos cuando ganaron en Ámsterdam, Colombes, por supuesto, también, bueno, Plaza de los Olímpicos, ¿no? Ámsterdam, por supuesto, son nombres de esa nueva urbanización que se va dando allí y que va a tener en el 28 la plaza y luego hacia el 32 lo que es el fraccionamiento, a donde llega aquel grupo de jóvenes, que había muchos de los fundadores que ahora vamos a hablar de la fusión, porque se da una fusión, se da para llegar a Nuevo Malvin, aquella Unión Atlética se va a unir con otros dos equipos, se va a unir con el Deportivo Buceo, que era de voleibol, ¿no? Y con otro club que era el Nuevo Malvin, que era de patín, era muy fuerte en patín, en donde además estuve investigando, en el Nuevo Malvin se da la presencia de dos jóvenes, sobre todo uno muy notorio que va a destacarse después en el arte, que era Carlos Páez Vilaró. Vivió en Belsen y 9 de junio y Belsen, Carlos Páez Vilaró, que fue exitoso patinador. A los 17 años se fue a Buenos Aires y ahí ya no llegó a la época, no llegó al momento de la fusión, o sea, fue patinador del Nuevo Malvin previo a la fusión de esos tres equipos en el año 45, ¿no? Se da en diciembre de 45, el acta número 1, estoy estudiándole las actas, investigando, marca la fusión de esos tres instituciones. Cada uno va a aportar algo, bueno, la UA va a aportar la personalidad jurídica y los colores de la camiseta, el Nuevo Malvin, la forma del escudo, ¿no? Y por último, el Playa Buceo va a aportar esa torre que es hoy del Museo Damaso Antonio de Larrañaga, ¿no? El Museo Oceanográfico, ¿no? Ese minarete que está en el escudo y las olas con respecto a la playa. Una vinculación con la playa muy importante, ¿no? Porque ya la había tenido la UA en la Ciudad Vieja, cuando todos los veranos ponía una carpa en Playa Positos. O sea, la UA estaba en la Ciudad Vieja, pero decía, bueno, una carpa para sus socios. O sea que en el primer vallismo se da la llegada en la fundación y en el segundo vallismo, ¿no? Se da la fusión y esa segunda etapa, ¿no? Que es la de Unión Atlética. Por supuesto que en lo deportivo, también, por supuesto, algunos en segunda, en tercera, y sobre la década del fin de los 60 se da la vuelta a primera y un ciclo importante en los años 60 en primera división, con jugadores como Julio Duclos, jugadores también como Abramson, otros jugadores como Luis García, que fue olímpico y mundialista desde la UA, o sea, tuvimos un olímpico en el 64 y un mundialista en el 67. Luis García Guido vive todavía, destacado urólogo, y porque en aquella época eran los jugadores que a su vez estudiaban o trabajaban los jugadores de básquetbol. En los años 50 el club empieza a extenderse, o sea, a extender su acción, ya no es de patín, pero por ejemplo vamos a ver importante la acción social, con funciones de teatro, con también hasta en la década, fue en los 50, un televisor, me contaba uno de los veteranos, cuando aparece la televisión en diciembre del 56 en Canal 10, se compra un televisor para poner en el club. O sea, quiere decir esa acción social, ¿no? Y en la década del 60 también los recordados bailes de zona libre, ¿no? Que hasta hoy los que peinan canas se acuerdan. Bueno, ya para ir cerrando, por supuesto que después el club va a
tener otros hitos, ¿no? Como por ejemplo el techado. En la década del 80, el 85, se da el techado. Por supuesto, en los 90, en el 97, la vuelta de muchos años, después de muchos años, la primera edición del básquetbol, después ida y vuelta en los últimos 30 años, pero sin ninguna duda, siempre ha sido un club de cara al barrio, ¿no? Hace unos días estuve hablando con Petru Valensky, el bastante conocido animador y humorista, que también es del barrio, su padre fue cobrador de la UBA. O sea, como vemos, o sea, un club que, como decía Gerardo, esos clubes que tienen que tener no solo lo deportivo, sino también lo social, ¿no? Nos decía yo tengo mi señora y la familia de ella, es de la familia que se fue de la Ciudad Vieja a Nuevo Malvin siguiendo la UBA. O sea, fíjese usted lo que es eso, o sea, irse, mudarse por seguir a un club. Fíjese usted lo que era, y eso evidentemente mostraba el amor, mostraba la admiración, ¿no? Y el sentimiento cuando los clubes eran la segunda casa. Evidentemente hoy eso lamentablemente por distintos factores, ¿no? Se ha perdido, y bueno, y ni que hablar que estamos trabajando para noviembre, cuando va a estar saliendo el libro de los 100 años. Tuvimos todo este año de pandemia que obviamente enlenteció el trabajo, no pudimos entrevistar gente, costó acceder a archivos, pero estoy en ese trabajo precisamente de tratar de construir la historia, me decía el presidente Álvaro Olivera, no solo deportiva, la historia social, porque esa historia es la que verdaderamente marca a un barrio, como es lo social. Por supuesto, lo deportivo siempre es la alegría del barrio, pero lo social también es algo que queda marcado en la vida de la gente. Así que no se me quedo por acá. Muchas gracias a todos por el buceo. Después, si quieren, vamos viendo. Yo traje algunas otras imágenes para ver. Y bueno, y quedo también a la orden para contestar preguntas. No sé si estamos en tiempo, Jesús. ¿Bien? Quédate por ahí, sí, quédate por ahí, Alejandro, Bueno, que muchas vamos a gracias. conversar un poquito, Dale, sí. entre Sí. todos, y bueno, es como, creo que a Fernando le pasa lo mismo que a mí, que no somos historiadores, estamos entre dos historiadores. Gerardo por allí pasó desde un escritor, por un murguista y un vecino que le contaba su historia. Alejandro, vos desde un presidente pasaste a un artista y a un actor como Petru, Máximo Santos, Carlos Páez Vilaró y Petru, todos también con una historia aquí en el barrio. Entonces, Petru hincha de Huracán todo también, eso, ¿no? ¿eh? Petru Hincha de hincha de Huracán Huracán también. también. Sí, sin duda, porque cada vez que podemos hablar con él, siempre lo resalta, lo tuvimos. Nombraste los Jokers en lo que pudimos hacer con Todos por Buceo, que hicimos aquel festejo allí enfrente al cementerio, al costado del Sí. Liceo 30. Sí. Tuvieron los Jokers que salían nuevamente, pudimos disfrutarlos un poco más. Y claro, recordar Jesús, a los saltimbanquis, sí. Sí, Los los nuevos. Joker también en algún año ensayaron en la UA, me acuerdo. Sí, Principios de los me dijo 80 Augusto. Es verdad. estaban los Tuala, lo recordaba, los alguno de ellos Tuala. ya no está, y me acuerdo bien que en algún año yo recuerdo haberlos seguido, y ni que hablar en el caso de Huracán Buceo, los nuevos saltimbanquis, por supuesto, de verlos ensayar más de una vez con Pocho Brescia en la dirección. Creo que haberlo visto y emocionarme hoy y recordarlo, sin duda. Y de verlos así en el tablado de Alto Perú. Quiero allí saludar en el viejo tablado. Quiero saludar que por ahí anda Alberto Morandi, uno de los dirigentes de la UA, que me saluda, me felicita, y bueno, y por supuesto que muchas gracias. Bueno, vamos, Gerardo, por ejemplo, también se refería a lo que es en su intervención, a lo que es un barrio en movimiento, ese barrio que se mueve, que va progresando, que también lo hace la sociedad. También hablaba del trabajo social, hablaba Fernando, y en definitiva, también Alejandro, vos hablando de esa fusión que se creó para lo que es el Unión Atlética hoy, también tuvieron que hacer un trabajo social para poder, hinchas, socios, y poder salir adelante. Todas estas cosas en un barrio que
que salió bien de abajo de la gente que trabajaba desde los saladeros hasta el crecimiento que hemos tenido hoy, como decía Gerardo también en su intervención, ¿no? Que ya no es el mismo barrio que antes. Lo decía por allí Tabaré Cardoso en su relato, el baldío del Fermín Ferreira, que íbamos a andar en skate cuando vinieron los skate por allá por el 70 y pico, aquella bajada que hoy hace la curva que nos sacaron, bueno, hay shopping y edificios. Gerardo, vos decías que habías rescatado más de una cosa por allí por el relato de Tabaré Cardoso. Sí, 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 claro. El relato de Tabaré Cardoso se presta para hacer un montón de Mil puntualizaciones. historias. Primero, claro, primero del amor que se nota a través de cada una de las descripciones que hace, pero sobre todo también eso que pasa mucho y que a mí me resulta muy interesante en eso de que todos quedamos atados al barrio, pero es un barrio al cual no se puede volver, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien presente, porque el barrio no es una entidad fija, es una entidad en movimiento. Y por eso yo celebro y aplaudo a Fernando, a Alejandro, que lo que están haciendo, y a la gente de todo por buceo con estas cosas, es poner al barrio en movimiento, es a activarlo nuevamente. Por eso vale la pena, en esto que contaba Fernando, ¿no? De tanto sacrificio, de tanto esfuerzo para mantener al club. Bueno, Fernando, humildemente, y si sirve de algo, vale la pena. Tu esfuerzo vale la pena, el esfuerzo de tus Muchas compañeros gracias. vale la pena, porque hay toda una tarea social tan necesaria, y es eso cuando decimos, el barrio es generador de identidad y de ciudadanía, y se genera desde ahí. Entonces, adelante con ese esfuerzo, vale la pena seguir manteniendo la identidad social de las barriadas que personas como ustedes mantienen día a día, o con trabajos como lo que está haciendo Alejandro, o con encuentros como esto, como lo que está haciendo la gente de Todos por Buceo. Y me quedaba también eso de las vidas que decía Alejandro, de las vidas ligadas a la historia de los clubes. Eso es increíble también, ¿no? Y cómo no van a estar marcadas las vidas de las personas por los clubes, por los barrios, si familias enteras se cambiaron de lugar, que el lugar que habita es como casi sagrado, ¿no? Y se mudaron de barrio a barrio para acompañar a un club. Eso también me parece mágico. Por eso, volver al punto ese, si no lo sentís, no lo entendés. Solamente tenés que sentirlo para saber por qué las personas hacen lo que hacen, por qué Fernando utiliza buena parte de su tiempo en trabajar y en sacar adelante una institución que tiene una función social vital. Hay unas cuantas instituciones en todo Montevideo que luchan día a día por ganar chiquitos pedacitos, pero que son fundamentales. Me acuerdo de un montón, me acuerdo del Cerrito, se me viene a la cabeza el Cerro, se me viene a la cabeza la Teja, que están peleando por un pedacito, pero que es muy significativo, porque con el laburo que están haciendo atraen gente, pero también muchas veces traen gente que por ahí, si no, estaría perdida. Estaría perdida, y la labor vale la pena. El barrio es ese espacio que nos encuentra, que nos une, que cuenta nuestras historias, que forma parte de nuestras vidas. Y por eso es tan lindo y tan importante sobre todo eso. Exacto, y en el barrio, como decías tú, Gerardo, también las instituciones sociales y deportivas. Esto es una continuidad de aquello que hicimos ya hace un tiempo allí en la UTU del buceo, donde presentamos lo que era el deporte en el barrio por primera vez. Tuviste presente en esa oportunidad también. Y por ahí Fernando habló de la importancia que tiene un club en la parte social con la gente, pero también hay que volver a hacer sentir esa identidad. ¿Y por qué camino Sí. se va en eso, Fernando? Bueno, no quería olvidarme tampoco de un estandarte ahí, que es la fábrica de vidrio, cristalerías, ¿no? Sí, claro. Ahí en Rivera y Comercio, porque como dice Tabaré también, para mí sigue siendo comercio.
Claro. Y propios Y propios es Y propios. propio. exactamente. Qué Exactamente. qué horror que le hayan cambiado el nombre a propios. Sí, sí. Y bueno, y nosotros estamos por esas dos vías, ¿no? Por la parte deportiva estamos en la divisional C de la AUF, tuvimos que volver, obviamente empezando abajo en el 2017, como comentaba hoy. Está el plantel entrenando a cargo de Martín Sosa, el popular Oreja, que jugó hasta el año pasado y bueno, y ahora está entrenando el equipo todos los días en el Parque Huracán. Como hablaba hoy, el concurso de acreedores, ¿sí? Una deuda que nos viene de los años 90, del siglo XX. Un concurso de acreedores de 2005, 16 años, más de 3 millones de dólares nos estamos sacando encima. ¿tá? Que también, por temas, como decía hoy Alejandro, el tema de la pandemia y eso, el Poder Judicial se fue atrasando y bueno, estamos esperando nosotros, la sindicatura, el inversor que se hace cargo del concurso, estamos esperando el decreto judicial, pero ya fue aceptado por la Junta de Acreedores. Entonces, entregaremos el patrimonio, vamos a ver qué es lo que se hace con ese patrimonio. El inversor es una persona conocida del club, conocida nuestra. Y bueno, vamos a ver cuál es su proyecto. Pero bueno, aquel viejo castillo ya fue historia, lamentablemente, ¿no? Se fueron saldando otras deudas. Hoy justo el presidente Valdriz estaba en la AUF saldando una deuda de formativas. Quedan unas deudas de técnicos que han trabajado, pero las deudas de hace algunos años atrás de formativas, hoy las estamos cancelando. Algunos cheques que habían quedado en la mutual también se fueron levantando. Bueno, reitero, con escasísimos recursos, como decíamos hoy, pero bueno, con ingenio y con mucho esfuerzo de muchos hinchas también que están trabajando en el Parque Huracán. Estamos renovando la concesión del Parque Huracán también, y ahí es donde estamos trabajando. Estamos haciendo un convenio con la Secretaría de Deportes, tengo anotado por acá, Boxeo por la Vida, ¿sí? Con Juan Petraca. Y bueno, el proyecto es que ahí haya una academia de boxeo para jóvenes, ¿sí? Bien. Sí, Y obviamente estamos restaurando, reformando y poniendo a tono el Parque Huracán para ver si pronto podemos volver a ser locales ahí. Y bueno, va a ser así, Fernando. sí, y aparte, para redondear también, en el 2020 fuimos junto a Unión Atlética, junto al gimnasio Antonielo, ahí en la Escuela de Japón, formamos parte de lo que se llamó Buceo Solidario, ¿sí? Entrega de canastas, de abrigos. Bueno, fue muy lindo esa campaña que hicimos en el 2020 junto a Antonielo y junto a Unión Atlética. La función social que hablábamos hoy. Anda un Antonielo por allí mirándonos también. Y acá lo voy a mezclar un poquito a los tres, porque en tu intervención, Fernando, hablaste de algo muy importante, que hablaste cuando hablaste de los clubes de Italia, de Inglaterra, que se están transformando en sociedad anónima, dejando un poco lo que es la parte social. Y acá me gustaría que Gerardo y Alejandro también dijeran su opinión, como conociendo de la historia, cómo se empieza con un club social y se transforma en una sociedad anónima, dejando lo social, que en definitiva es lo más importante que puede tener un club de barrio, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa con respecto Sí, al tema. Sé que Huracán también tuvo un gerenciamiento en algún momento, ¿no? Ahí además como periodista, como ex periodista deportivo. Digo, uno cuando, por ejemplo, cuando estudias la historia, ¿no? Ves que hay raíces profundas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, cuando vos decías recién las dificultades económicas, cuando el club se viene al barrio, ¿no? Primero funciona donde hoy es el Colegio Gabriel Mistral, no, primero en Colombes, y el primer local fue en Colombes y La Plaza. Después de ahí, creo que está un año, se va a donde está Gabriel Mistral, Amsterdam 1483, ubican. Y luego, o sea, es que se compra el predio, ¿no? Actual, se compra con contribución de socios, ¿no? De socios que venían de la aduana. Uno ve la directiva que queda de la fusión, el 90% era gente que venía de la aduana, ¿no? Que incluso algunos hasta se tomaba un ómnibus para venir, ¿no? Para ir al club, porque algunos seguían viviendo en la aduana, otros se mudaron. Bueno, y es muy importante eso, o sea, y cómo, por ejemplo, también se hizo, o sea, el techado en el año 85, la campaña en la cual los socios fueron poniendo dinero. O sea, a mí me parece muy importante eso, y voy a decir una cosita para enganchar con esta.
lo que tiene que ver los clubes con la inclusión, ¿no? O sea, y voy a citar a Christian Fon, que es también otro famoso humorista, gran hincha de la UA, hizo el himno de la UA en el 2007, lo pueden buscar en YouTube, himno Unión Atlética, lo ponen y aparece. Él tiene un hijo autista y el otro día lo vi hablando en la televisión y realmente agradeciendo a Unión Atlética porque su hijo con el básquetbol está verdaderamente, le está haciendo muy bien para todo lo que es el tema del autismo, esa práctica de un deporte, ¿no? Lo que tienen que ser los clubes con respecto a la inclusión, ¿no? O sea, a ese papel. Y ahí realmente uno ve que a veces los clubes, en el afán de subsistir, o sea, entran en acuerdos con capitales de otros países. Yo entiendo que también tiene que ver con el profesionalismo, ¿no? Muchas veces. Decíamos, el básquetbol, por ejemplo, de los 60 los jugadores trabajaban en otra cosa, ¿no? Cuando se declara la actividad profesional, que sea a fines de los 70, a principios de los 80 en el Uruguay, ahí empieza el jugador profesional. Pero siempre fue un deporte mucho más yo diría, de jugadores en la práctica nocturna, lo que favorece el estudio, ¿no? Sí, ni que hablar, pero por supuesto me parece bien que Huracán Buceo, por ejemplo, pueda estarse, puede decirse, consiguiendo capital en otro lado sin perder su identidad, y tampoco me olvido, hablé con Fernando este tema hace unos días por teléfono, que en algún momento se habló de la fusión. Sí, se habló de la fusión. En algún momento se habló, no se concretó, nada formal, se habló. Yo fui protagonista de esas conversaciones, yo te comentaba. Me contaste, Fernando, ¿y qué club haríamos entre los dos? Gerardo. Bueno, a mí me parece que este tema tiene que ver un poco con el objetivo que se pueden trazar los clubes o que pueden tener los clubes, ¿no? Tener claro el horizonte hacia dónde quiero ir. Me parece que el mundo del profesionalismo se aleja mucho del mundo social. Entonces, si el objetivo es el mundo profesional, yo creo que inevitablemente se va por un camino que no es el del ámbito de lo social. Los clubes profesionales y más las sociedades anónimas se alejan por el objetivo económico que tienen, se alejan de lo social, y cuando nos empezamos a alejar de lo social, nos alejamos de estas cosas que hemos hablado acá, que es de la identidad, del arraigo con el lugar, de las particularidades. Personalmente, obviamente que soy hincha de fútbol y que soy hincha de una institución que es profesional, pero en este ámbito en el cual estamos hablando, me parece vital que existan instituciones que tienen claro que el objetivo es lo social, ¿no? Y si el objetivo es lo social y el vínculo por el barrio y el vínculo con los vecinos y fortalecer esa cohesión y esa identidad, me parece que hay que hacer algunos esfuerzos relegando a algunos objetivos profesionales o económicos para alimentar esa otra cuestión que le hace tanto bien a tanta gente. 100% de acuerdo, la verdad, Gerardo. Claro, como que hay que empezar con un trabajo social para tener el objetivo final, ¿no? Porque creo que con la base de lo social, la base del barrio, la identidad, como te decía yo hace un rato, para muchas cosas del club, los vecinos hace 40 años atrás pasaban con la latita del Huracán y se ponía plata. Y bueno, yo creo que hoy alguien lo va a seguir haciendo, va a seguir, ¿qué? ¿El Ura? Sí, el Ura. Claro. Lo que pasa que es tan difícil, una cosa es la oralidad y otra cosa es la dinámica del día a día, y mucho más con un club como Huracán Buceo, que llegó a llenar el Estadio Centenario. Entonces uno, en la medida que avanza, también es ambicioso y a veces quiere cada vez más, cada vez más, cada vez más, y en ese querer cada vez más a veces perdemos de vista cuál era el objetivo inicial. Es una pelea del día a día, ¿no? Es una tarea bien compleja, de pelea con uno mismo, de los intereses de uno mismo, de que uno mismo debe decir, yo quiero ver a mi club otra vez ganar y competir, ¿no? ¿Y cómo hago para hacer coexistir estas dos cosas? Bueno,
ese me parece que es todo un desafío que es súper interesante. A mí una cosita que quería comentar es que precisamente, digo, quizás el básquetbol tenga un componente mucho más barrial, ¿no? Cuando juegan Aguada y Goes, juegan dos equipos de básquetbol, pero dos barrios, no realmente, Gerardo, que ha profundizado. Nosotros cuando jugamos con Malvin, ¿no? Es un clásico de barrio, ¿no? Un clásico de barrio en donde, sobre todo los veteranos dicen, digo, con Malvin, yo qué sé, íbamos juntos al Liceo 31 cuando estaba en la Rambla, y después cuando se mudó, o sea, hoy íbamos a los mismos bailes y hasta después teníamos hasta las mismas novias, ¿no? Pero, digo, el barrio, evidentemente, ese concepto de barrio, el básquetbol quizás lo conserva mucho más que el fútbol, ¿no? El fútbol quizás ha entrado en un profesionalismo mucho más fuerte, ¿no? Pero yo creo que Huracán Buceo mantiene, o sea, ese arraigo de barrio, ¿no? Y creo que en definitiva las instituciones deportivas, sé que en la UA hay mucho proyecto como sé por ejemplo gente como el Coco Zambra que están trabajando con escuelas de básquetbol, sé que hay jugadores que también que van en esa dirección, o exjugadores que han tomado el básquetbol como una forma también de sacar a los gurises de la calle, que creo que eso es muy importante cuando se piensa un club con función social. De acuerdo. Bueno, así es, cuando se piensa en algo de función social, es principalmente ver a esos chiquitos que tenemos en la calle alrededor. Si les parece, estaríamos cerrando por acá este evento nuevamente para reencontrarnos nuevamente con esta seguidilla que se está haciendo de Todos por Buceo, donde tratamos de llevar la historia de nuestro barrio, la historia de nuestras identidades sociales, como en por ejemplo, Huracán Buceo, que además siempre estuvo con nosotros apoyándonos. Les agradezco a todos, a Gerardo, a Fernando, Por favor, a a Alejandro. Obviamente invito a que el sábado a las 11 o a las 12 es en El Espectador. El sábado, mañana, de 11 a 12, en El Espectador, ponemos al aire, si nos quieren acompañar, con mucho gusto, espectadores. Ahí está, y que están tratando también la historia de la radio por allí. Sí, en realidad como vamos rumbo a los 100 años del Espectador, estamos trabajando sobre la recuperación de archivos, tratando de contar un poco la historia en general, buscando como excusa en este caso la radio. Hay diferentes formas de buscar cómo hablar de esa historia, ¿no? Una es el barrio, otra es la radio, los medios de comunicación, y bueno, nos gustaría mucho que nos acompañen si alguno por ahí no lo escuchó todavía. Seguramente mañana sintonizarán la 8:10 AM y estaremos escuchando todos a las 11 de la mañana. Muchas gracias. A Fernando ya lo veremos por el barrio caminando, hablando con la gente y tratando de llevar a Huracán Buceo adelante y a lo que fue las caravanas que se hacíamos por acá por Comercio, que yo era chiquito, yo no me olvido. Y Alejandro, como siempre, el gran placer de poder escucharte, toda esa forma de contar esta historia nuestra que tenés no solo del buceo, sino de más. Ahí Decime, está. Alejandro. También me pueden escuchar, no competimos con Gerardo, porque yo estoy en los lunes 11:30 en De Taquito a la Mañana, Universal 970M, también hablando de temas de historia, en general. Historia y patrimonio. A veces, Historia y exactamente. patrimonio. Ahí está. A Gerardo yo lo sigo y Gerardo me sigue a mí. Eso sí, lo escucho siempre a Alejandro. Para mí, Alejandro y tanta gente más es fundamental. Yo me nutro mucho de gente como Alejandro. Muchas gracias. Y bueno, están invitados los dos, porque por ejemplo. Igualmente. Por ejemplo, Alejandro, por allí también tenés Montevideo Vida y Obra, por mi honor. Sí. Claro. Vida de los presidentes uruguayos, que son cosas que. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Jesús? Digo, tanto Gerardo como yo, que somos profesores de aula también, nos parece importante que trascender el aula, digo, y poder también difundir y ¿por qué no? No enseñar, no es una enseñanza formal,
pero sí que divulgar la historia, que es muy importante para la creación de Por supuesto, identidad, ¿no? por supuesto. Y decime, Gerardo, el libro, Un barrio, mil historias, ¿por dónde lo podemos conseguir? Bueno, está en La todas gente que las lo quiera. librerías, está en todas las librerías del país y también lo pueden acceder a él a través de internet. De diferentes lugares del mundo pueden acceder a él y aquí en Uruguay está en su segunda edición en todas las librerías. Así que también va a ser un Ajá. gusto que ¿Cómo poder no? contactarnos y comunicarnos a través de esa vía. Y lo último, subrayar lo que decía Alejandro, ¿no? A nosotros que nos gusta tanto la historia, tener la chance a través de diferentes medios de comunicación de poder compartir y llevar a los diferentes hogares esas historias que intentan eso, ¿no? Rescatar aspectos importantes de nuestra historia. Por eso hace un ratito también decía, para mí, aunque puede haber gente que esté en contra y es válido también, eso que me duele tanto que hayan cambiado el nombre de Propios a José Valle de Ordóñez, Sí, porque Propios tiene que ver con el origen de nuestra ciudad. sí. Pero bueno, Exacto. será para otro día esa discusión. Pero, No, incluso, digo, Francisco Solano López, fue durante la última dictadura que se cambió, ¿no? Se así cambió es. ese tramo hasta, creo que es hasta Avenida Italia. Avenida Hasta Italia, Avenida un Italia. nombre testimonial que era el camino que unía el puerto del buceo con la Unión durante la Guerra Grande. O sea, Con la zona testimonial comercial, claro. igual que Propios. O sea, esos nombres testimoniales no se pueden cambiar. Bueno, pero hay cosas que se siguen. Tengo una hija de 21 años, nacida en el 2000. Es comercio y es propios. Exacto. Sigue siendo para alguien de 21 años, ¿no? Sigue siendo comercio y propios porque seguimos manteniendo, como decíamos, esa identidad. Bueno, agradeciéndoles a todos y tratando de encontrarnos en otra, que haremos más. Un placer poderlos haber escuchado. Un saludo y Igualmente. muchas gracias a toda esa Bueno, gente muchas que nos gracias. está acompañando. Un saludo grande a José Gumber, que lo nombraba Fernando hace un ratito, que es esa persona que trabaja, pero no la ves. ¿Y esto quién es? Y esto fue de José, esto fue de José, esto lo trajo José. Está ahí siempre acompañándonos. Obviamente Andrés Sarante con su Planeta Hoy, que gracias a él estamos acá disfrutando de esto que hicimos hoy y que pudimos llevarlo a muchísima gente que nos está escribiendo a través del Facebook. Daniel Berrueta, un gran amigo que es ahí y es pintor, hace unos cuadros maravillosos, ya lo tendremos por allí también, trataremos de darle un poco para adelante porque pinta con los colores del buceo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Beso grande para todos. Chau, chau. Igualmente.